Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero explicarles un poquito el final, de qué trata, cómo es. La fecha del examen final va a ser desde el 21 de agosto al 24 de agosto va a estar habilitado el examen final, ¿sí? ¿Qué sucede? El examen final, cada uno de los integrantes del curso, entre el 20, 21 hasta el 24 de agosto, va a tener que escribirme al privado con su nombre y apellido, ¿sí? Lo que le pido es que mayormente me lo pongan como está en el campus virtual, cursado, para corroborar si el alumno tiene los exámenes aprobados. ¿Se acuerdan que yo en un principio les dije que para tener acceso al examen final deben tener los exámenes aprobados, los que se den hasta la fecha? ¿Sí? Una vez que yo corrobore que tienen los exámenes aprobados, y sus representantes me pasen a mí que el alumno está con la cuota al día y la certificación paga, yo ahí les voy a dar una contraseña, que la contraseña es privada, no se comparte con ningún compañero, para que tengan acceso al examen final. El examen final es la misma modalidad que se vio hasta ahora, o sea, emparejamiento, múltiple opción, verdadero o falso, de la misma manera. ¿Qué sucede? Perdón, Yamila, que te ponga de ejemplo, pero te voy a utilizar. Supongamos que Yamila le fue mal en el examen final, que también se aprueba con 6. A Yami le fue mal, ¿sí? Hay un recuperatorio para ese examen final. ¿Sí? Yamila me va a escribir el pliego, me va a decir, profe, me fue mal en el examen final, necesito hacer el recuperatorio. Yo le voy a pasar otra contraseña a Yamila en este caso para que ella ingrese al recuperatorio. El recuperatorio va a estar habilitado el día 28 de agosto hasta el día 30 de agosto. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bien, gracias. Bien, el día de la fecha seguimos con, esto ya lo hice, esperen que me voy anotando porque si no después me pierdo. Acá. Eh, con la parte farmacológica de infecciones de la piel, nos quedaba ver lo que son antibióticos tópicos. Los antibióticos tópicos son sustancias químicas producidas por un ser vivo o fabricadas de forma sintética, ¿no? Que son capaces de actuar sobre ciertos microorganismos patógenos. ¿Bien para qué? Para paralizar, digamos, su desarrollo, si es de acción bactericida, o para causar, digamos, la muerte de esa patología que está padeciendo la persona. ¿Sí? La indicación de los antibióticos tópicos, su indicación es de que de profilaxis
Y el tratamiento de la infección de las infecciones bacterianas, por ejemplo, cutáneas, o enfermedades de la piel como el acné y la rosácea, se utilizan antibióticos tópicos. ¿Bien? Otra cosa que los patógenos comúnmente implicados en afecciones de la piel y los tejidos blandos es, por ejemplo, el Streptococcus, ¿sí? Es uno, los estafilococos es otro, que se utilizan todos antibióticos eh, tópicos, perdón. Por otro lado, tenemos antibióticos como son los antimicrobianos tópicos que son ideales y deben poseer también un amplio aspecto de acción. Tiene efecto antibacteriano, que es muy rápido y es prolongado. Suele ser también bactericida. Tienen una mínima toxicidad los antimicrobianos tópicos. Tienen una muy baja o casi nula incidencia de irritación, de alergia, por eso son muy utilizados, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas, digamos, y también los inconvenientes de los antibióticos tópicos, el uso de antibióticos tópicos en la parte, digamos, dermatológica? Conlleva también ciertas ventajas y ciertos inconvenientes sobre el tratamiento. Con respecto a las ventajas, es que libera la alta concentración del antibiótico directamente en la parte o en el área de la infección. Tienen una mínima absorción sistémica, lo cual evita esa toxicidad y minimiza también el riesgo de efectos adversos, disminuyen lo que es la inducción de la resistencia bacteriana, ¿sí? Y otra ventaja es que pueden ser utilizados en la profilaxis y el tratamiento de infecciones. Con respecto a inconvenientes, es que poseen un mayor riesgo de toxicidad local o sensibilidad, debido a que puede la persona ser alérgico a la sustancia. Bien, la persona puede hacerse alérgico a las sustancias, mayormente cuando los antibióticos tópicos son utilizados frecuentemente. Bien, los antibióticos tópicos comúnmente más utilizados son, por ejemplo, el ácido sulfúrico, iba a decir, ácido fusídico. El ácido fusídico se presenta tanto en cremas o en pomadas, tienen una actividad antibacteriana que son muy eficaces en lo que es el Staphylococcus. Son capaces de contener lo que es la penicilinasa también y tienen una actividad mucho más fuerte. Están indicados en realidad para tratamientos de infecciones de la piel y también para tejidos blandos leves a moderado y severo. Bien, vienen varias presentaciones, ¿sí? Viene al 2% y al 1%, ¿sí? Y después tenemos el valerato de betametasona, que viene al 0,1%. Bien, que estos tienen un buen perfil a lo que es la tolerancia y la eficacia, y están indicados para la profilaxis y el tratamiento de infecciones secundarias, como es, por ejemplo, la dermatitis atópica, la seborreica, ¿sí?
lo que es contacto con alergia o irritabilidad. Por otro lado, tenemos lo que es el sulfato de neomicina, que se utiliza principalmente para lo que es la profilaxis en las infecciones como cortes, erosiones, quemaduras superficiales. ¿Bien? La gentamicina, que también es muy utilizada, tiene una acción muy similar a la neomicina. Bien, no provoca con tanta frecuencia esto la dermatitis alérgica del contacto. ¿Sí? Y entre los nombres comerciales podemos encontrar, por ejemplo, la rifocina. La rifocina es muy utilizada. ¿Sí? También tenemos el Priper en polvo, que viene en polvo, que también es un cicatrizante. La dermicina, que les nombré, creo que antes, sí, junto con la gentamicina, la dermicina. Tenemos Cicatrex Biotic, también es uno de los más utilizados. Por otro lado, tenemos lo que son los antimicóticos tópicos, que primeramente vamos a ver lo que es la micosis. La micosis, o más conocida como hongos, son infecciones fúngicas en la piel y en la mucosa. También se puede incluir en pelo y uñas. ¿Bien? Mayormente lo que hace el médico es que hace una exploración física, hace el diagnóstico. A veces también lo que hace falta es recoger una muestra, ¿sí? La muestra se hace por rascado para hacer un análisis, ¿sí? Y existen también diferentes infecciones por hongos, ¿sí? Tenemos las infecciones de la piel, que es la tiña de la cabeza, que es una infección del pelo transmitido por un contacto directo con los individuos, animales o objetos, digamos, infectados, ¿sí? Y dentro de ella se encuentra, por ejemplo, la alopecia, la seborreica, la forma antiinflamatoria, que es la descamación, ¿sí? Que se inflama también la piel y causa algunas placas que son bastante dolorosas. Por otro lado, tenemos la tiña del cuerpo, ¿sí? O también se conoce como herpes circinado, que es una infección de la piel, que se forman placas redondas enrojecidas y descamaciones. Tenemos la tiña de piel, que la más común perdón, el pie de atleta. Bien, es muy frecuente en adolescentes, ¿sí? Se forma también una descamación, se hacen por ahí fisuras entre los dedos. Y hay tiña, por ejemplo, en las uñas, ¿sí? Que puede ser superficial, que se hacen manchas blancas en la superficie de la uña, o puede ser subungual, que se hacen manchas blancas y amarillas en el borde de las uñas, ¿sí? Por otro lado, tenemos las infecciones de la mucosa, ¿sí? Como es la candidiasis oral, que son placas blancas localizadas en la lengua, en el paladar, en la faringe, que se puede confundir muchas veces con restos de leche en los lactantes. Otra que habíamos visto es la candidiasis del pañal, que se formaban placas rojas y otras por ahí lesiones periféricas que afectan más que nada a la ingle y a la región de los glúteos. Y tenemos otras un poco
menos frecuente, como es la candidiasis en el pliegue, que también se usa, o sea, que es muy común, perdón por la expresión. Lo que quiero que sepan es qué se debe hacer sobre el tratamiento. Bien, se suele tratar de acuerdo al cuadro, ¿sí? Si el cuadro es leve, ¿sí? Que no necesita, digamos, ingreso hospitalario, el médico va a determinar el tipo de tratamiento que necesita, ¿sí? Es importante que no probar esos remedios caseros ni esos medicamentos sin receta. Sí, hay medidas farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento. En las no farmacológicas hablamos de medidas de higiene, ¿sí? Tratar de evitar la autocontaminación, la humedad, ¿sí? Y los fármacos que más se utilizan son los antifúngicos. ¿Bien? ¿Qué medicamentos entonces existen para el tratamiento? Tenemos tratamientos tópicos que pueden ser cremas o pomadas y tratamientos orales. ¿Bien? Bien. Con respecto a los nombres, digamos, comerciales, tenemos el Tarfin, que es uno de los más conocidos, que es de Elea. También tenemos el Fitonar, que se utiliza, que son todos antimicóticos tópicos, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son antipuriginosos tópicos, eh, que, que hace referencia a los problemas frecuentes de puritos o de picor, ¿sí? Y que normalmente en lo que son las guardias es una de las consultas, digamos, más frecuentes. ¿Bien? Lo que hace el médico es que eh, él va observando, digamos, la evolución de ese purito y de ese picor. ¿Bien? Y puede llegar también a pedir un análisis, ¿bien? Que se lleva a cabo, obviamente, en laboratorios. Y para los antipuriginosos tópicos se utiliza, por ejemplo, la betametasona, la calamina, la hidrocortisona, ¿bien? Por otro lado, tenemos los antialérgicos, antibióticos, antimicóticos, ¿bien? Es muy común, digamos, encontrar esas fórmulas que combinan tanto antibióticos, antiinflamatorios, antialérgicos, antimicóticos, que son de uso tópico externo, ¿sí? Todo esto que nombré entra dentro de los llamados corticoides. Los corticoides son las hormonas producidas por la corteza suprarrenal o de cualquier otro compuesto, sea natural o sea sintético, ¿sí? Con efectos obviamente similares. Los corticoides lo que hacen es que combaten, eliminan, ¿sí? Todos esos signos que se caracterizan por inflamación, ya sea dolor, sea enrojecimiento, sea calor. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Con respecto a los antimicóticos, tenemos la nistatina, que también es muy utilizada, y el clotrimazol. Y dentro de los nombres comerciales y genéricos tenemos, por ejemplo, el Caladril, el Dermadex, que lo utilizamos mucho, bueno, el Caladril lo utilizamos mucho en lactantes, en bebés,
cuando se paspan, ¿sí? Quizás por el pañal. Tenemos también lo que es el factor dérmico, ¿sí? Que también es muy utilizado, bueno, entre otros, el Bacticor también se pide mucho en farmacia. Y por último tenemos los anticelulíticos, creo que son los últimos, no, me faltó uno, los anticelulíticos, que sabemos que la celulitis es una alteración de la superficie de la piel que se produce principalmente en mujeres y se localiza especialmente en la región pélvica, en las extremidades inferiores y en el abdomen. Bien, la celulitis se produce por una sobrecarga, digamos, de grasa localizada, ¿sí? Provocada por el aumento de tamaño de los adipocitos, ¿bien? También por retención de agua, de grasas, de toxinas. Puede aparecer por problemas de circulación, ¿bien? Entonces se caracteriza la celulitis por un conjunto de modificaciones en la textura del tejido subcutáneo y provoca la aparición de nódulos celulíticos. Bien, comúnmente lo denominamos como piel de naranja. Y con respecto a los nombres genéricos más comunes, tenemos la centella asiática, ¿sí? La centella asiática es una terapia con vegetales y se usa mucho para el tratamiento de celulitis. Bien, es antiinflamatoria, fortalece los capilares, las venas, ¿sí? Tiene un efecto muy bueno sobre lo que son los calambres, el cansancio de las piernas. Y también sirve para heridas, porque lo que hace la centella asiática es que reconstruye el tejido colágeno. ¿Sí? Se usa mucho para las arrugas, es antiarrugas, es como un reafirmante natural. ¿Bien? Y por otro lado tenemos los antipsoriásicos, que sabemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, ¿sí? Es de origen autoinmune, es crónico y hay que tratarla, ¿sí? Para reducir que los síntomas. Puede afectar tanto a piel, uñas, articulaciones. La menos frecuente es a la mucosa. Bien. Con respecto a los antisepsicos tópicos, tenemos la calcipotriol, que es uno de los más utilizados, y el ácido retinoico. Bien. Y entre los nombres, digamos, comerciales que podemos encontrar, tenemos el Daibonex, ¿bien? O el A-ácido, o el A-ácido emoliente también, ¿sí? Bien. Eh, ¿A dónde quiere? Antiseborreicos, antisoriásicos, antiseborreicos, perdón. Los antiseborreicos, ¿sí? Son ciertos agentes que eliminan y también regulan el exceso de grasa producida por las glándulas sebáceas, ¿sí? Son los que se utilizan en lo que es el acné, ¿bien? Se utiliza también para la alopecia seborreica, también para la dermatitis seborreica, ¿bien? Lo podemos encontrar en varios tipos a los antiseborreicos, como pueden ser shampoos, pomadas, soluciones, algunas lociones también. Tenemos el aceite de almendra, se utiliza mucho, ¿sí? El aveno, como shampoo tenemos el Sorsi,
que se utiliza, que también es antiseborreico. El Sarimsam también es antiseborreico, ¿sí? Entonces, los antiseborreicos los podemos encontrar en shampoos, en soluciones, en lociones, en pomadas. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que son los antibióticos y los desinfectantes, ¿sí? Que tratan que la proliferación bacteriana y fúngica, como es por ejemplo el ácido bórico, el yodo, ¿sí? Em, el agua oxigenada, me había olvidado, el agua oxigenada también, el alcohol iodado, ¿bien? El Verbinox también es un sí, antiséptico. Luego tenemos lo que son los antivirales tópicos, que está indicado más que nada para las lesiones dérmicas por virus de herpes, eh, que uno de los más utilizados es el aciclovir, ¿bien? Que presenta varios que son, por ejemplo, cremas dérmicas, pomadas, vienen en comprimidos, en ampollas, ¿bien? Bien. Para lo que se utiliza más que nada y lo más común es para el herpes simple, ¿bien? Que es una ampolla o varias ampollitas alrededor de la boca, o también pueden salir en los genitales. Y entre los nombres comerciales tenemos el Acerpes, el Lisovir, también el Poviral, ¿sí? Y lo último que vamos a ver son los fleboníticos o fibrinolíticos, ¿bien? La mayoría de ellos son extractos de plantas, ¿sí? ¿Se utiliza para qué? Para calambres, para piernas cansadas, ¿sí? Y se administran por vía oral o con tratamiento local. Bien, hay cremas y hay geles para lo que es el tratamiento local, por ejemplo, de las varices que se utilizan. Y como nombres comerciales y nombres genéricos tenemos el Flebón. El Flebón es uno de los más conocidos. El Deflón también se utiliza, es hemorroidal, por ejemplo. Eh, Otro que tenemos es, si me sale, mm, el Venosmil gel, ¿sí? Que es obviamente tratamiento tópico, más que nada para la parte de las varices, ¿sí? El tema que sigue es infectología, que es lo que vamos a ver a continuación. La infectología en sí es la rama de la medicina que se encarga del estudio, también de la prevención y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades producidas por agentes infecciosos. ¿Bien? Se realizan consultas ambulatorias, un seguimiento del paciente internado por también patologías infecciosas. Y se ocupa también de otras patologías, como es por ejemplo el VIH, los síndromes febriles,
las enfermedades virales crónicas, ¿sí? El manejo de brotes epidérmicos y de otros cuadros también un poco más complejos, que están relacionados por ahí con cirugía, cánceres de tipo inmunodepresores. Bien, les voy a compartir ahora la pantalla para que veamos, esperen que me fui, para que veamos un video de qué son las bacterias. Bien, quiero que cuando coloque el video, si alguien me puede confirmar si se escucha, ¿sí? Hoy entenderemos sobre las bacterias. ¿Qué es una bacteria? ¿Alguna vez has visto alguna? No lo ¿Escucha? veo. Mecanismos y por eso necesitarías un microscopio para verlas. ¿Quieres aprender todo sobre las bacterias? Vamos a verlo. Las bacterias son seres vivos, es decir, cumplen las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Son organismos unicelulares. Esto quiere decir que están formadas por una única célula. Son células procariotas, es decir, no tienen núcleo. Las bacterias pueden vivir en cualquier ambiente de la Tierra, por muy extremo que sea, como por ejemplo en los volcanes o en el fondo de los océanos. Estructura y clasificación de las bacterias. Las bacterias están compuestas por un flagelo, una membrana celular que las recubre, los ribosomas, el citoplasma y el nucleoide, que es el material genético compuesto por ADN o ARN. Hay varios tipos de bacterias y se clasifican en 3 grupos. Los bacilos, con forma alargada como la de un bastón, los cocos, con forma redondeada como la de una pelota, y las espirales, con forma de espiral o de S, como la de un muelle. ¿Cómo se transmiten las bacterias? ¿Sabías que hay bacterias por todo nuestro cuerpo, como por ejemplo en los intestinos, la boca o la piel? Muchas de esas bacterias nos ayudan a estar sanos. Sin embargo, hay otras bacterias que son patógenas y causan enfermedades. Las bacterias se transmiten por el agua, por el aire o a través de estornudos o la tos. De esta forma pueden pasar de unos seres vivos a otros. Por eso es recomendable taparse con el antebrazo al toser o estornudar. Así también evitaremos que las bacterias acaben en nuestras manos. También se pueden transmitir por contacto con objetos o por los alimentos. Por este motivo es muy importante mantener hábitos de higiene adecuados, como lavarse bien las manos o los dientes. Antibióticos. Las bacterias que producen enfermedades reciben el nombre de patógenos. Nuestro sistema inmune u otras bacterias de nuestro cuerpo son los encargados de defendernos frente a ellas. Sin embargo, a veces es necesario usar algunos medicamentos como los antibióticos. Un mal uso de estos medicamentos puede generar bacterias resistentes contra las que no hay ninguna cura. Los antibióticos también pueden matar a las bacterias necesarias para nuestro cuerpo, como la flora del intestino. Solo debes tomar antibióticos si te los receta un médico. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias pueden ser perjudiciales ya que pueden causar enfermedades, como por ejemplo gastroenteritis, otitis, neumonía y caries. Como hemos comentado, también hay bacterias que nos ayudan a estar sanos. Un ejemplo son las bacterias del intestino que segregan nutrientes para proteger nuestro organismo. También hay bacterias que se utilizan para la elaboración de alimentos como el yogur y el queso. Esto se debe a un proceso llamado fermentación. Otras bacterias son descomponedoras, por eso algunos alimentos se pudren al tener microorganismos creciendo.
Sin embargo, algunas de estas bacterias descomponedoras se encuentran en la tierra y producen los nutrientes necesarios para los cultivos. Y esto ha sido todo sobre las bacterias. Interesante, ¿verdad? Bien. Eso les quería... Ya está. Les quería compartir. Me salió, ahí está. Antes de seguir con el tema de qué son, digamos, las infecciones. Las infecciones son un proceso en el cual el microorganismo se aloja en el cuerpo de una persona y comienza a multiplicarse, causando obviamente ciertas infecciones en la salud. Bien, debemos saber que existen muchos tipos de microorganismos dentro y fuera de nuestro cuerpo, los cuales normalmente son inofensivos y hasta a veces son inútiles. Bien, una vez que dejamos entonces eso en claro, las infecciones se clasifican según el microorganismo que la origina y según también el órgano del cuerpo que ha sido infectado. Ahí vamos a ver entonces los tipos de infecciones, como son las infecciones bacterianas, ¿sí? Que son provocadas por organismos unicelulares llamados bacterias, las cuales esas bacterias lo que hacen es que despiden toxinas que dañan los tejidos provocando enfermedades. ¿Sí? Las bacterias viven en todo tipo de ambiente, incluido en el cuerpo humano. ¿Bien? Y se reproducen por un medio, por un proceso, perdón, que se llama fisión binaria, que consiste en qué? En la duplicación de sí misma en una copia genéticamente igual. ¿Sí? Existen muchas especies de bacterias, pero solo el 1% de ellas pueden dañar al ser humano. ¿Sí? Esas bacterias que nos pueden dañar son, por ejemplo, los estreptococos, los estafilococos, ¿sí? La Escherichia coli, entre otras. Y algunas de las infecciones ocasionadas por bacterias es, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis ataca principalmente los pulmones y nos produce tos muy severa, ¿sí? También puede provocar fiebre, puede provocar sudores nocturnos, ¿sí? Puede provocar esputos sanguinolientos. Otra enfermedad, otra infección, mejor dicho, ocasionada por bacterias, es la amigdalitis estreptocócica, que se aloja en la garganta y nos produce mucho dolor. Otra es la infección urinaria o las infecciones urinarias, que nos produce esa sensación de ardor cuando orinamos. Nuestra orina es turbia, de un olor muy fuerte, nos hace ir muchas veces con frecuencia al baño. ¿Sí? Sí, decime. Sí, profe, ¿cómo se llama la bacteria esa? La que afecta la garganta, la infección urinaria. Las amigdalitis estreptocócicas, los estreptococos. ¿A esa te hace referencia? Sí, sí, profe, Sí, gracias. mayormente quien la padece son los niños, ¿no? Y más en estas épocas, bueno, ahora hay mucha amigdalitis estreptocócica, muchísima. Sí, produce mucho dolor de garganta, se inflama, salen placas. ¿Bien? Sí, ¿Y qué? acá en mi pueblo hay un montón de gente así. Claro, lo que pasa con eso es que uno traga y se va depositando en el estómago, baja. Por eso hay que tratarla rápido. Claro, sí, ¿Bien? sí.
Otros síntomas de enfermedades o de infecciones bacterianas es, por ejemplo, la meningitis. ¿Sí? La meningitis lo que causa es que un dolor muy intenso de cabeza, fiebre muy alta, rigidez en lo que es el cuello, nos volvemos sensibles a la luz, puede haber vómitos, confusión, náuseas, hasta convulsiones. Bien, la neumonía también es por una bacteria, ¿sí? Que lo que hace es que tengamos dificultad para respirar, puede haber vómito, diarrea, cansancio, fatiga, una tos muy intensa con flemas verdes y a veces salen sanguinolientas con algo de sangre, ¿bien? Y existen, También está la neumonía silenciosa, ¿no, profe? Que sí, causa, sí. y Es muchas, que te agarra dolor de estómago y vómitos. y muchas veces, como digo yo, no le damos bolilla. Y Sí, cuando no le damos bolilla porque decimos, no, solo me duele un poquito acá y un poquito allá, mañana se me pasa. Y ese mañana pasaron 2 semanas y volvemos, o sea, vamos al médico cuando ya no damos más. sí, yo no sabía que estaba la neumonía silenciosa y mi hija la tuvo, pero ella empezó Sí, con dolor de estómago y ningún síntoma de dolor de garganta, ni tos, ni nada. Y era la ¿no? neumonía silenciosa. Y Claro, un pequeño dolor en la espalda era, claro, un dolor de pero estómago que lo asociamos más en niño y comió demasiado o justo ayer se comió un chocolate y seguro le cayó mal, ¿o no? claro, sí. Yo lo asocié Y con eso. yo también una vez lo asocié con que mi hija se le había pegado un atracón, dije, y no era un pequeño atracón. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan que esto existe y que siempre hay que acudir al médico. Yo sé que el médico es como, uy, hay que ir al médico, esperar, a ver si te... Sí, es tedioso. Porque ir al médico es tedioso, a nadie le gusta ir al médico, me incluyo, eh, siendo paramédico, no me gusta ir al médico, pero tenemos que ir al médico porque muchas veces, como venimos viendo, hay síntomas que son muy similares a otras enfermedades, ¿sí? Y quizás creemos que tenemos una simple gripe y no es una simple gripe. O si no tratamos esa simple gripe, se puede convertir en algo más grave. Bien, otra infección bacteriana que Sí, es muy, es cierto. sí, esta también se la quería decir, que otra infección bacteriana que es muy común es la conjuntivitis, ¿sí? Es muy común. Eh, y tenemos existen, mejor dicho, dos tipos de infecciones, según el microorganismo, que puede ser bacterias, pueden ser virales, pueden ser fúngicas o pueden ser parasitarias, y la otra que es según el organismo que le afecta, respiratorio, urinario, cutáneo, genitales, gastrointestinales. Bien, por otro lado tenemos infecciones virales. Los virus son microorganismos aún más pequeños que las bacterias y los hongos, ¿sí? Como los virus no pueden producirse por sí mismos, lo que necesitan es invadir una célula viva que le aporte la energía suficiente para ellos poder multiplicar. Entonces, cuando eso sucede, ocurre la infección. Bien, algunos virus están relacionados con enfermedades que aumentan el riesgo de padecer cáncer, como es el virus del papiloma humano, ¿sí? Que puede generar cáncer de cuello de útero. La hepatitis C, la hepatitis B también son ejemplos de enfermedades provocadas por virus que pueden acarrear a cáncer en el hígado en este caso.
¿Bien? Al igual que las bacterias, no todos los virus producen enfermedades. Cuando una bacteria es capaz de provocar una enfermedad, generalmente es porque ha sido infectada por un virus. ¿Bien? Con respecto a infecciones virales, tenemos, por ejemplo, el resfriado común, que genera dolor de cabeza, que genera tos, que genera estornudos, cansancio, escalofríos, ¿sí? El sarampión también es una infección viral que genera dolor de garganta, que genera manchas blancas, ¿sí? Que se nos inflaman los ojos, los herpes genitales, el herpes zóster, son todos infecciones virales, el SIDA, ¿bien? Por otro lado, con respecto a las infecciones virales, los antibióticos pueden ser efectivos atacando, digamos, infecciones bacterianas, ¿sí? No sucede lo mismo con los de tipo viral. Por eso hay que llevar al médico cuando creemos que el niño o nosotros mismos tiene un resfriado común y le damos un antibiótico, no le hace nada, porque el resfriado común es por una infección viral. ¿Sí? Por otro lado tenemos las infecciones por hongos o las infecciones fúngicas. Los órganos, escúchenme, los hongos son organismos formados por al menos un núcleo, ¿sí? Puede ser pluricelular o unicelular, ¿sí? Algunos de esos hongos se producen en el aire, ¿sí? Por medio de pequeñitas esporas, las cuales uno puede inhalar o les puede caer encima de la piel de la persona. Bien, por esa razón es que este tipo de infecciones suelen comenzar en los pulmones o en la piel, ¿sí? Y algunos ejemplos que puedo dar son las enfermedades formadas por hongos, son por ejemplo el pie de atleta, la candidiasis vaginal. ¿Bien? El pie de atleta, como les dije, lo que hace es que comienza una erupción roja, escamosa, que comienza mayormente en el medio de los dedos de los pies, ¿sí? A veces también puede provocar ampollas. Y la cándida es una picazón de la vagina o la vulva. También tenemos ardor al orinar, al tener relaciones sexuales, puede aparecer un sarpullido vaginal, ¿bien? Y por otro lado tenemos las infecciones parasitarias, ¿sí? Las infecciones estas provocan muchas enfermedades, ¿bien? Y en las regiones en sí que están más afectadas son aquellas donde tienen un clima más tropical o subtropical, ¿sí? La más peligrosa y la que generó más muertes en el planeta fue la malaria. Los parásitos sabemos que pueden transmitirse a través del agua, de alimentos contaminados, de contacto sexual, de picaduras de insectos. ¿Bien? Los parásitos, también existen parásitos externos. Esos parásitos externos se pueden dividir en dos, en redondos y planos. Se los comento para que ustedes lo sepan como algo extra.
Y con respecto a o sea, a las infecciones parasitarias, mejor dicho, más conocidas, tenemos, por ejemplo, las enfermedades de Chagas, ¿bien? Que también, dependiendo de la enfermedad, los síntomas van desde dolor de cabeza, ¿sí? Agrandamiento del hígado, del vaso, latidos cardíacos irregulares, puede haber también insuficiencia cardíaca congestiva, agrandamiento del esófago, del colon. Bien, otro parásito son los piojos de la cabeza, ¿sí? Que sabemos que nos hace picar un montón, nos da sensación de cosquilleo, pueden aparecer pequeñas protuberancias rojas, tanto en el cuero cabelludo, en el cuello, en los hombros, ¿sí? Bien, Sí, profe. sí, ¿alguien quería decir algo? No, que usted dijo si, como preguntando si ya estaba bien, si teníamos Ah, alguna duda. Veo que bien. estamos bien. Déjenme observar el campo virtual, denme un segundo, porque si no me equivoco me quedan temas para dar, pero quiero saber cuál sigue, para no meter la pata. Igual con este grupo vengo demasiado bien ahí. Nociones de infectología. La clase que viene, a ver si es déjenme corroborarlo. eh, sí, seguimos viendo, déjenme corroborar. Sí, vamos a ver lo que son. Ay, se me fue. Eh, oh, bueno, quise abrirlo y se me fue. Acá estoy. Eh, lo que es inoculación, me queda ver que vamos a empezar algo ahora, si me dan 10 minutos más. Contagio, lo que es el periodo de inoculación, para seguir con este tema y que no, después no me quede algo colgado y no lleguemos. Recuerden que al principio de la clase, antes de seguir con esto, les había dado la fecha del examen final, que es desde el día 21 de agosto al 25 de agosto, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a seguir con lo que es el concepto de inocular, ¿sí? Lo que es este verbo inocular tiene varios usos. Por un lado, en el terreno de la medicina y de la biología, es el concepto alude, perdón, a implantar una sustancia con gérmenes de una determinada enfermedad en un organismo. Bien, entre las palabras estas pueden hacer sinónimos de inocular, lo podemos decir como contagiar, infectar, pegar, inyectar, transmitir, son ejemplos. Y lo contrario obviamente va a ser que curar, sanar, rehabilitar, ¿no? Por otro lado tenemos el contagio. El contagio es la transmisión de una enfermedad por contacto inmediato o inmediato. Una enfermedad contagiosa es aquella que una persona enferma puede transmitir a otra persona sana. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos, creo que mi hijo se contagió, que ese contagio se produjo en la escuela
ya que en estos días hay varios niños, por ejemplo, que tuvieron varicela. O cuando decimos, si querés evitar el contagio, deberíamos utilizar barbijo al ingresar al hospital, por ejemplo. Sí, ¿quién me había levantado la mano que me la bajó ahora? Que no los ve. Llame, me parece que. Bueno, si alguien quiere agregar algo, preguntar, habiliten el micrófono nomás. Profe, es Sí, para hacer una consulta. sí, Lo que decime. estamos hablando es del módulo ese que dice antisépticos y antibióticos, de Nociones ese de PDF. infectología. ¿Cómo? El que dice nociones de infectología. Ah, bien, ahí estamos. Bien. Y también en el otro que dice antisépticos y antibióticos. De los... No sale ninguno en el campus. A ver, déjame fijar. No, chicas, no, No, está esperen, mal, profe. le subí el mismo PDF. Sí, falta ese, porque si no después salta ley de higiene No. y seguridad y después obras sociales, otros temas. Como que estamos hablando algo que no. No, está en el campus virtual. Dice nociones de infectología. Yo me equivoqué, se lo subí 2 veces, con 2 nombres diferentes. Bien. Que ya no voy a corregir. Le pido Bueno, disculpas. perfecto. Ya se Ahí lo corrijo estamos. ahora apenas terminemos, porque se lo subí 2 veces. ¿Sí? Pero Ahí estamos, profe. guíate con el que dice, les pido perdón de nuevo, nociones de infectología. Ese es el PDF. ¿Sí? Que ahí tenés que habla, comienza con las bacterias, si no me equivoco. Acá lo tengo, déjenme. Nociones de infectología y comenzamos hablando de lo que es infectología y las bacterias. Es ese PDF. Ahora sí. Bien, creo que sí. Con respecto a lo que es el contagio, tenemos 2 mecanismos: el contacto físico directo entre 2 personas, ¿sí? Como puede ser madre e hijo, el contacto a través de un beso, de un apretón de mano, y los objetos contaminados, ¿sí? Cuando uno tose, por ejemplo, la saliva, las gotitas de saliva que se desprenden, el agua, los alimentos, las jeringas, las picaduras de insectos. También otra cosa que puede suceder es en el embarazo, que se hace una transmisión involuntaria de una enfermedad, ¿sí? Al hijo durante tanto la gestación o en el momento del parto. Y otro tipo de contagio posible es de un animal a una persona, ¿sí? Como son, por ejemplo, la toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, el contagio de una enfermedad se produce cuando un individuo sano entra en contacto directo o indirecto con otro que padece una determinada enfermedad infecciosa. ¿Bien? Como puede ser la varicela, el sarampión, la rubiola, la escarlatina, que son enfermedades bastante conocidas. ¿Bien? Y es muy frecuente también que afecte a los niños y que el contagio ese se produzca en lugares habituales, como en la escuela, como los clubes, como las plazas. Cuando un niño contrae una enfermedad, puede transmitirla a quien lo rodea. Entonces, es necesario que una vez que se detecta esa enfermedad que es contagiosa, el paciente, en este caso, se recluya, que toma ciertos
recaudos, ¿para qué? Para evitar esa propagación, ¿no? Lo otro es la incubación. Es el tiempo ese que transcurre entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas. ¿Bien? Entonces, el intervalo de tiempo entre la invasión por un agente infeccioso y la aparición de los primeros signos y síntomas de la enfermedad. ¿Bien? También se puede definir como ese periodo de tiempo que transcurre desde que una persona entra en contacto con el agente infeccioso hasta que aparecen los signos y síntomas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Por ejemplo, el sarampión, ¿sí?, tiene un periodo de incubación más o menos entre 7 y 18 días, donde puede contagiar. Sí, la salmonela también, la salmonela tiene un periodo de incubación de 6 horas a 72 horas. ¿Sí? ¿Lo sabían? No, profe. ¿Qué es la salmonela? Cuando comes algún alimento que perdón, algún alimento que contenga la bacteria de la salmonela. Sí, hay varios alimentos, como puede ser el pollo, ¿sí?, el cerdo, el huevo, que contiene salmonela, no son bien lavados, no son bien cocinados. Entonces una persona que comió algo de eso, que el animal contenga salmonela, puede contraer enfermedades o puede contraer infección. ¿Sí? Por eso se recomienda mucho lavar los alimentos como corresponde, cocinar los alimentos como corresponde. ¿Sí? Ah, bueno. Ujú. Acá, bueno, yo estoy en Santa Fe hubo muchísimos casos de salmonela con el salamín, no sé cómo le dicen, el chorizo, que comemos, Ah, el chorizo bueno, seco. claro, acá, como es, yo soy de Almafuerte y la conocemos como la triquinosis, vendría a ser. Sí, parecido, sí, algo parecido a la triquinosis. Claro, Eh, porque sí, es, también hubo gente así con eso por comer salamín. es una bacteria, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta ciertos alimentos procesados cuando no se mantiene la higiene que corresponde. Claro, sí. ¿Bien? Bien, la clase que viene, entonces seguimos con este tema. Nos quedaría enfermedades, las enfermedades infectocontagiosas, lo que es epidemia, lo que es pandemia, bueno, zoonosis creo que también queda ahí. Y seguimos con enfermedades víricas, enfermedades virales, donde vamos a ver un poco más detalladas cada una de las que nombré anteriores, como el sarampión, habíamos visto la rubiola, por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina, también es una de las enfermedades bacterianas, ¿sí? La tos convulsa, por ejemplo. Vamos a entrar en cada una de estas y nos quedaría, después de esta clase, quiero corroborarlo, 2 clases más, me parece. Hoy estamos en 3, ¿no? Sí. 10. Sí, 2 clases más nos van a quedar. ¿Saben? Y si no llegamos a llegar, les digo que
si no llegamos, el 24 de agosto también la voy a dar, pero eso ya se los digo la semana que viene. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no? ¿Quedó claro? Sí, ¿Tienen el examen, como ser el examen final, entra todo lo que hemos visto. Sí, todo menos material adicional. Ah, listo. ¿Sí? Por eso quiero ver si llego a dar los productos de venta libre y los antisépticos y antibióticos, si no, doy una clase más, ¿saben? En vez de 2, vamos a dar 3. Si la puedo dar antes del 24, mejor, ¿no? ¿Sí? Bueno, Y profe. recuerden que tienen habilitado el examen 5. El examen 5, acuérdense que entra diabetes, hipercolesterolemia y síndrome metabólico y infecciones de la piel. Y ese va a ser el último examen que tienen antes del examen final. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien. Vamos bien.